que ya se conectaron para el seminario de hoy viernes 8 de abril. Entonces hoy tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el doctor Alejandro Díaz Sánchez, quien es profesor investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE. Y bueno, me da mucho gusto en lo particular que esté aquí con nosotros, porque no están ustedes para saberlo, ni yo para contarles, pero el doctor fue mi asesor de maestría y de doctorado. Entonces llevamos muchos años de conocernos y de convivir, y para mí es un gusto muy grande que esté aquí hoy con nosotros. Voy a leer brevemente su semblanza para que conozcan un poquito de su trayectoria. Bueno, el doctor Alejandro Díaz Sánchez recibió el grado de Ingeniería por parte del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas, de donde es originario. La maestría en Ciencias la obtuvo en el INAOE también, y su doctorado lo realizó en la New Mexico State University, en Las Cruces, en Estados Unidos. Bueno, ya me parece que desde el año 2000 o algo así es profesor investigador en el INAOE, en el Departamento de Electrónica, y sus intereses de investigación incluyen el diseño de circuitos analógicos en modo mixto y digitales de alto desempeño y procesamiento de señales. El doctor es miembro regular del Sistema Nacional de Investigadores desde hace bastantes años, y pues ha graduado una buena cantidad de estudiantes de doctorado, de maestría y de licenciatura. Y bueno, hoy nos viene a presentar su charla titulada Una aproximación a telemedicina, redes de sensores corporales. Bienvenido, doctor. Adelante, puro suyo. Sí, muchas gracias. Bueno, una aclaración. Yo soy de Tampico, Nancy, soy de Tampico, no de Ciudad Madero, que no es lo mismo, ¿eh? Es una vieja pelea en ciudades vecinas, más o menos. Bueno, muchos buenos días. Gracias por estar en la plática. Hoy vamos a ver un tema que hemos estado desarrollando durante los últimos años. Más o menos de 2016 decidimos que íbamos a trabajar en un tema que concentrara todo lo que habíamos estado haciendo antes, y decidimos que esto era lo más indicado. Sí, poco a poco fuimos armando una línea y nos dieron un proyecto al final, un proyecto en, ¿cómo se llama? El año pasado, a partir del año pasado, y hemos estado, ¿cómo se llama?, trabajando en esto para llevar una organización más o menos adecuada de esto. El tema es redes de sensores corporales. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, todos sabemos que las redes inalámbricas de la corporal ya son una realidad. Cualquiera que haya visto un teléfono o un sistema de, ¿cómo se llama? Esos de medición de pasos y calorías, se da cuenta que ya tenemos una cosa de estas. Todavía son muy rudimentarios y son bastante grandes. Pero los nuevos teléfonos, creo que son los de Samsung. Entonces, creo que Samsung ya tienen bastantes más cosas para monitorear. ¿Sí? Bueno, eso dijeron, ¿no? No he visto uno. Eso también anunció hace 3 años Apple, y tampoco lo vi, tampoco lo tiene todavía que yo sepa. Los nuevos smartwatch tienen ya muchas funciones que pueden trabajar con esto. Bueno, el problema es que la mayor parte de la gente, bueno, vamos a ver el problema principal, bueno, está ya normado por la IEEE como redes de colgada corporal inalámbricas, y realiza el monitoreo del paciente en tiempo real, y por esto podemos monitorear muchas enfermedades que pueden amenazar la vida. ¿Qué es lo que tenemos? Un cuerpo, una persona, se le ponen varios sensores. Los más comunes son de, ¿cómo se llama?, de temperatura, de oxigenación y de frecuencia cardíaca, ¿no? Algunos que tienen problemas de asma, por ejemplo, también tienen como monitoreos de frecuencia respiratoria. Pero hay muchos más, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poco más. Estos sensores corporales están pegados al cuerpo, o no, pues puede no serlo. La mayor parte son externos, son bandas o calcamonías o aparatos que se pueden tener, que mandan una señal para comunicarse.
Otros son externos, bueno, son internos. Algunos se ponen dentro del cuerpo y tratan de comunicarse hacia el exterior, para tener una medición más exacta de lo que estamos pasando. Y otros son externos, como las cámaras de video para vigilancia de pacientes, que lo que hacen es monitorear algunos ¿cómo se llama? Manifestaciones en el cuerpo de tipo video para poder hacerlo. Esto se denomina el área el área corporal. Esto tiene un pequeño comunicador que hace que se pueda comunicar con una tableta, un teléfono, una computadora, en algunos casos directamente al ¿cómo se llama? La red. Esto es el área local que maneja Esta área local se comunica a ¿cómo se llama? Una central donde tiene todas las funciones para poder entrar y le comunica al sistema de monitoreo, que puede ser interno, por eso está la persona a la mitad, puede ser dentro de la, ¿cómo se llama? Del hospital, un médico, el tratamiento del paciente, ¿cómo se llama? El dietista, ¿sí? O puede ser interno, la persona que está a cargo de la persona dentro del lugar. Al monitorearlo pueden avisarle inmediatamente para tomar medidas. Esto puede ser a la familia, al vecino, a los que estén dados de alta para poder hacerlo. O se va al sistema de información hospitalaria y ve qué tan ha cambiado, cómo se comportó el paciente en esos años, o simplemente se archiva la información. Esto se lleva al Departamento de Análisis, Estadística e Investigación, que ellos deciden cuál es el diagnóstico del paciente, cuáles son las acciones a tomar, y no solamente eso, sino las estadísticas globales de cómo se llama de una población, del sector de la población, y posteriormente podemos llegar inclusive a definir líneas de investigación hacia qué es lo que hace falta en redes corporales en este momento. Esto, bueno, si es muy grave, directamente a la ambulancia, ¿no? Bueno, y esto es el área global. Esto puede ser la ciudad, puede ser el estado, o inclusive puede ser, ¿cómo se llama? De un continente a otro, ¿no? No hace falta estar de un lado u otro. Bueno, antes de seguir con esto nos motivó después de un reportaje que pasaron en la televisión, que fueron a los campos, a las comunidades rurales de Chiapas, donde decía una persona que entrevistaron, ¿para qué voy al médico si son 8 horas de camino para el médico más cercano? Y en lo que llego, pues mejor me espero aquí, ¿no? Y descanso a ver si me recupero. Lo cual no se me hacía tan disparatado. Entonces decidimos tratar de, ¿cómo se llama?, de entrar al proyecto para lo que ha hecho la India durante muchos años, que se llama telemedicina. O sea, una persona puede ser monitoreada y diagnosticada a mucha distancia. La India lo hace de otra forma. La India lo hace con carritos, con camionetitas que van desde pueblo en pueblo. Dice, aquí queríamos hacerlo un poco más global. Bueno, la salud es como si un derecho, no solamente un aspecto, es un derecho más importante para ¿cómo se llama?, para la gente, ser humana, para vivir plenamente. Sin embargo, las enfermedades son muy comunes y cualquiera que tenga una duda puede ver los periódicos en cualquiera de los últimos 3 años, ¿no? En algún momento de la vida es imposible evitar las enfermedades. Les digo yo porque ya cerca de, ¿cómo se llama?, del final, ya se siente, es mucho más fácil enfermarse. Ustedes, muchos tienen 20 años, 25 años, y ahorita dicen, no me va a pasar nada. Pero todos pensamos así al principio, ¿no? Tan solo en México se supone que hay un médico por cada 1000 habitantes, lo cual es insuficiente para atender una población que en años envejecerá y requerirá de servicios médicos. No solamente eso, los médicos están concentrados en las ciudades, donde vive solamente el 60% de la población. No hay gente en el campo. Poblaciones pequeñas no tienen un médico. El sistema de medicina que se tenía antes desapareció. Fue con la crisis del 85, desapareció el sistema de, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, de atención médica externa. Y se decantó hacia los médicos que están en, ¿cómo se llama?, de servicio social o de práctica o de estancias. Y esos médicos obviamente no están todo el tiempo, ¿no? No conocen a los pacientes, están un año y se van. Bueno, estos son algunos aspectos de
problemas graves que se enfrentan en este tipo de cosas. Bueno, una de las razones, ¿cómo se llama?, del por qué, es que desde hace muchas décadas se han utilizado equipos electrónicos para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente. Más o menos esta es la curva de los Estados Unidos. En México la intenté buscar, pero no encontré mucho. Sí encontré algo, pero no tan claro como esto. En 1900 era imposible decir que la generación iba a ser tan vieja, ¿sí? Poco a poco, al llegar al 2000, que fue hace poquito, vemos cómo todo se concentra ya no en los de 0 a 15 años, sino la concentración principal está entre los 35 y los 50 años, ¿sí? Y esperan que, ¿cómo se llama?, que más adelante la población siga creciendo y tengamos problemas para verlo. Si un ¿cómo se llama? Si un joven requiere más o menos cada 2 meses ir al médico por alguna razón, que ahí siempre puede ser por influencia en nuestro país, una persona de edad requiere casi un monitoreo casi continuo. Aunarlo, ¿cómo se llama? A la negación, que es el principal problema de los médicos, la negación. Es decir, yo no estoy enfermo o me voy a recuperar pronto. Eso nos da el problema principal de este tipo de cosas, ¿no? Una persona de edad, no sé si ustedes han tratado con gente de cierta edad, dicen que no están enfermos, que ellos se sienten bien, ¿sí? Que a ellos no les va a pasar nada, porque nunca les ha pasado nada. Pero la realidad es que esto no es completamente cierto. En general, las enfermedades crónicas, que es un problema grave en nuestro país, son la principal causa de muerte en el mundo y 63% de todas las muertes. Las más frecuentes, pues ya las conocemos, se nos han dicho en toda la vida, son cardiovasculares, oncológicas, respiratorias, accidentes cardiovasculares y diabetes. Accidentes cardiovasculares tiene varias vertientes. La principal es hipertensión, que es una cosa que ¿cómo se llama?, que te dicen toda la vida y tú nunca tomas en cuenta. La presión arterial se llama el asesino silencioso. No te das cuenta hasta que ya la tienes encima y tienes degeneración en ¿cómo se llama?, en los órganos internos. La diabetes es otra de los asesinos silenciosos, ¿no? No te das cuenta que tienes diabetes. Yo conozco gente, ¿cómo se llama?, que se niega a hacerse unas análisis de, ¿cómo se llama?, de glucosa, porque no quieren que dejar de comer lo que están comiendo. O más grave, dejar de tomar lo que están tomando. ¿Sí? Esto es la negación, el principal problema que tenemos. Si ponemos un sistema que monitoree todo esto y nos permita estar sanos, una buena parte de la gente va a decir, no lo quiero. ¿Por qué? Porque voy a dejar de comer mi concha de las mañanas, mi cerveza de la comida, y ¿cómo se llama? Y las reuniones con los amigos de ¿cómo se llama?, en el bar. Eso es lo que voy a perder. Y dice, prefiero morir. El problema es que la gente que se muere no se muere rápido, tarda mucho tiempo en morirse y los costos son muy, muy altos. Bueno, cardiovasculares, la alimentación es el principal problema de cardiovasculares. Bueno, también la genética tiene mucho, mucho que ver. La diabetes, nuestra forma de alimentación también. Recordemos que somos el tercer país con más casos de diabetes en el mundo y es el primero en infantil. Sí, y se supone que solamente 1 de cada 2 o cada 3 sabe que tiene diabetes. Cáncer, uno de los factores genético, no comparto muchas estadísticas acerca de que el cáncer es porque estás tomando ciertas harinas procesadas o no sé qué. Mucho tiene que ver con la carga genética de la persona. A toda la gente le digo, si tú tienes un problema de diabetes, de cáncer en tu familia, hazte diagnóstico lo más posible, ¿no? Porque es probable que tengas una probabilidad muy alta de tener cáncer. A los que son adoptados o no conocen a sus padres no biológicos, dices, intenta averiguarlo, ¿no? Es un derecho humano saber de dónde vienes para saber qué es lo que te puede pasar en un futuro. Porque ahorita no te dice ninguna información acerca de esto. Enfermedades respiratorias, desafortunadamente en nuestro país es bastante común. Lo digo yo que viví en Tampico y Ciudad Madero, que están pegados. Tiene una refinería que desde que yo tengo conocimiento está quemando gas, ni gas sin procesar, ¿no?
Y en las tardes, cuando estoy por la brisa del mar, no huele a yodo, huele a azufre. Entonces, los casos de ¿cómo se llama? Enfermedades asmáticas, problemas respiratorios y alergias es altísimo en la ciudad. Insuficiencia renal, esto depende mucho de las primeras dos, diabetes y ¿cómo se llama? E hipertensión, son sus principales causas. También tiene que ver la forma en que comemos. Sí. El principal problema que podemos tener en insuficiencia renal es fácilmente previsible. Según todos mis médicos, es tomar 1 litro de agua pura todos los días. Sí, y se reduce completamente las enfermedades renales. Pero me lo han dicho muchas veces y muchas veces no. A veces sí me tomo 2 litros, pero a veces no tomo ni medio litro en el día. Y por último, embolias, que pueden ser por hipertensión, pueden ser por taponamientos debido a, ¿cómo se llama?, al tabaquismo, que es un problema bastante grave. Sí, los problemas de asmáticos, aunque no lo crean los asmáticos, tenemos un problema, que la hemoglobina está demasiado densa en nuestra sangre. Entonces, eso genera coágulos y los coágulos tienden a tapar. Otra parte otra vez la genética, ¿no? La parte genética es una parte bastante clave en nuestros casos y nos puede llevar a tener ese tipo de problemas. Bueno, son tipos de enfermedades de larga duración y frecuentemente de un lento y largo progreso. Una embolia te puede llevar a, ¿cómo se llama?, a estar en cama 4 o 5 años o 10 años antes de que llegue el final. Y todo eso genera gastos, ¿cómo se llama?, para la familia, incomodidades para el paciente y para la familia. En algunos países ya han decidido decir que la persona pueda decidir si se muere o no, porque yo creo que estar postrado en una cama no es una vida que alguien quiera realmente. Bueno, entonces la OMS, debido a la edad y la cantidad de enfermedades, bueno, una parte es que somos más viejos y nos da más tiempo de enfermarnos, ¿no? Antes se morían a los 40 años y no había cáncer, había pocos casos de cáncer. Ahora se mueren a los 80 y casi todo el mundo tiene un problema de este tipo, ¿sí? Porque somos más viejos, tenemos más propensión, más tiempo para enfermarnos y somos más débiles al final de la vida. Por tanto, la OMS ha declarado que reducir la falta de monitoreo es un desafío global. Los principales de monitoreo que conocemos pues, son el de glucosa, que todo el mundo lo conoce. Es caro, no es barato realmente. Bueno, dice mi mujer que hay unos muy baratos en, ¿cómo se llama? En el Dr. Simi, creo. Sí, Dr. Simi. Que le costó como 120 pesos, 140 pesos le costó un medidor de glucosa. Sí, si alguno quiere, o en el súper, ¿no? Vas al súper y te miden la glucosa. Ahí puedes saber cómo estás. Si dicen, soy una persona muy sana y tengo 20 años, acuérdense que somos el país número 1 en diabetes infantil. El medidor de, ¿cómo se llama?, del oxímetro de pulso, que nadie conocía antes de la pandemia y ahora todo el mundo tiene 1 o 2 en su casa. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se llama la consecuencia? Es ¿cómo se llama? Diálisis, un equipo de diálisis, ¿cómo se llama?, de sangre. Es muy complicado, no les recomiendo a nadie tener esto. Nunca he estado yo en esos, pero un amigo mío sí tenía que ir 2 veces por semana, todo el día perdido, haciendo fila y esperando que le cambiaran la sangre. El esfingomanómetro, que es una cosa que tampoco conocíamos muchos antes de la pandemia, yo lo conozco porque soy asmático. Y eso, ¿cómo se llama? Bueno, tengo accesos de asma, no soy asmático completamente. Y casi siempre lo que haces cuando tienes esto es medir cuál es tu capacidad respiratoria. Para eso sirve esta cosa. Mastografías, esto es muy común para mujeres. No digo para los hombres porque también hay casos, pero cuando un hombre tiene cáncer de mama, es ¿cómo se llama? Es hora de despedirse, ¿no? Según todos los médicos. Y algunas cosas que puedes tomar, así, ¿cómo se llama? Por ejemplo, temperatura en cómo se llama en algunas secciones del cuerpo de forma externa, ¿no? Estos datos componentes esenciales para la solución de la enfermedad en particular. Primero, saber qué riesgo tenemos. O sea, si sabemos que con que nuestra función, o como hicimos en la pandemia, todo el mundo, bueno, creo que todo el mundo haya tenido esa experiencia, tenemos un oxímetro de pulso,
Si baja de 90, al hospital, ¿sí? Entonces sabemos cuál es el problema. Después, la falta de salud crítica, o sea, evitar lo más posible llegar muriéndote al hospital. No solamente porque la posibilidad de que te saquen del problema es muy alta, es muy baja, sino porque, ¿cómo se llama? La atención es mucho menor que la que requiere un paciente en estado grave. Si llegas con, ¿cómo se llama? Con problemas pequeños, tal vez simplemente con un tanque de oxígeno se pueda solucionar. Si no sabes de esto, si llegas a una enfermedad, un problema ya con oximetría abajo de eso de 80, el problema ya es muy, muy grave. Y la otra es tener más médicos disponibles. No podemos tener un médico por persona, que es lo que se requería en la pandemia, si recuerdan, para tener cuidados intensivos. Entonces, reducimos la carga de las, ¿cómo se llama?, de salud pública, y de esa manera podemos tener, que si tenemos una crisis repentina, habrá gente que nos pueda atender. Bueno, sin embargo, los países de desarrollo tienen bases de datos con muy poca información. Todavía a la fecha, yo creo que fuera de las aseguradoras, de esos que cobran mucho por tenerte en su lista, todos los expedientes que tenemos son unas carpetas en, ¿cómo se llama?, en un archivo enorme, que quién sabe dónde están, y que el médico tiene que hacer otra cita para poder verla, ¿no? Es muy raro que tengamos, y no está toda la información. En muchos países desarrollados solamente abres el archivo de la computadora y aparece todo lo que ha tenido el paciente dentro del año, ¿sí? Se ha planteado que toda la base de datos se pasen a una supercomputadora, pero pues no tenemos para medicina, al menos para computadoras, yo creo. Bueno, en 2013 se publicó un artículo en CNN que decía que 100,000 mexicanos iban a morir debido a problemas relacionados con la diabetes. En el 2020, ¿no? En el 2020 podemos ver que se quedaron cortos, ¿no? Sí, bueno, en 2013 más o menos se quedaron 85,000, en 2013 eran 100,000, pero en 2020 son 151,000 personas que han muerto de diabetes, bueno, y murieron de diabetes en este lugar. Las cifras tal vez bajen en estos años que pasaron de la pandemia, pero no porque haya menos casos de muertes por diabetes, sino porque murieron por COVID. ¿Sí? Entonces están diagnosticados como muerte por COVID, no por diabetes, aunque la diabetes ha sido fuertemente contribuyente a su muerte. Uno de los factores de ascenso fue la falta de monitorear los niveles de glucosa. Se supone que cualquier persona después de los 30 años se manda un análisis de sangre para ver cómo se comporta su glucosa. No es suficiente el glucómetro. Hace falta una cosa que se llama hemoglobina glucosilada, que te dice cómo se ha comportado la diabetes en los últimos 6 meses. Tengo amigos que, yo lo he hecho también, debo admitirlo, que el día que, que van a ir a tomarse un análisis de, del glucómetro, dejan de comer, ¿no? El día anterior, comen lo necesario estrictamente, nada de azúcar para hacerlo, y esperan el tiempo máximo. 12 horas es el máximo que sirve como un ayuno, ¿no? Sin te alterar. Y sí, pues cuando sale bajita la glucosa, ¿no? Bueno, algunos tienen 140, ¿no? Es bajito para ellos. Sin tener en cuenta que la glucosa debe estar más alta. Les digo, el primer problema de la salud es la negación. O sea, somos mortales, como le decían a los generales victoriosos en Roma, eres mortal, ¿sí? Recuerda que eres mortal. Y tenemos que ir, aunque estemos en plenitud de funciones, a ir a hacer análisis de todo, ¿no? Recuerden, que no es un pretexto decir, no, pues tengo 20 años, ¿no? Hay gente que tiene esa edad y tiene problemas graves ya. Bueno, en Puebla hay 50,000 pacientes con diabetes y solamente 50 están en control. Diagnosticados, ¿eh? Es lo que estamos viendo. La otra mitad de los 50,000, aunque saben que lo tienen, no les importa. Esta es la tabla en México de cómo fue la gente en 2020, las muertes de gente por diabetes en 2020. Si ven, la curva se ha corrido y ya a los 35 años, bueno, desde los 30 más o menos, empiezan las muertes a dispararse.
Esto, la gente que muere por diabetes no muere en este año, no tiene en ese año. Tiene por lo menos de 5 a 10 años con la enfermedad. O sea, la enfermedad, la gente que murió a los 35 años empezó más o menos en los 24 o 25 años. ¿Sí? Y este punto, que ¿cómo se llama que tenemos? Está en la edad donde están ustedes en este momento. ¿Sí? En este punto puede haber ya problemas. Antes de ¿cómo se llama? De decidir cómo va a ser su vida de aquí en adelante, háganse un examen de glucosa y decidan qué es lo que viene en el futuro para ustedes. Les digo, estar en ¿cómo se llama? Bueno, todo lo demás es tolerable, pero estar en hemodiálisis no es una cosa muy recomendable. Bueno, esta es la letalidad en el COVID. Mucha gente decía que porque estábamos gorditos y nos bajamos de peso, hice una correlación de muertes contra gordura y no hay una relación, no hay una parte estable, no hay nada que diga. En diabetes sí es bastante marcado y en hipertensión también. Insuficiencia renal es el grave, ¿eh? Eso sí, no había forma de moverse. Bueno, en ¿cómo se llama? Hay componentes esenciales para una enfermedad en particular, como la conciencia de los factores de riesgo. Hace un análisis de un árbol genealógico y no para ver si vienes del conde de no sé dónde, sino para saber cuáles son las enfermedades que ha tenido tu familia a lo largo del tiempo. Aliviar las cargas de servicios de salud pública. O sea, si tú tienes un monitoreo constante, cuando llegues no vas a llegar grave, vas a llegar solamente a una terapia correctiva. Esto es como se llama una revista que en 2010 dijo que hacer sistemas implantados alivia a este tipo, ¿cómo se llama? Ayuda a este tipo de problemas de salud pública. Bueno, existen algunas aplicaciones implantables para mejorar la calidad de vida humano. Estos dispositivos se insertan en el ser humano con el fin de cuantificar y vigilar diversos parámetros fisiológicos y bioquímicos. Bueno, son empleados por el Ministerio de la Salud, es lo que conocemos. El más común que tenemos, bueno, implantado, que está puesto. Alguna gente habla de implantado como dentro del cuerpo. Esto es ¿cómo se llama? Una ayuda auditiva. Deben haber visto bastantes ya en este tiempo. Esto es un marcapasos. Creo que es un marcapasos, ¿no? Es así. Y este es un inyector de glucosa. Inyector de insulina, perdón. Detecta glucosa y si te empieza a estar alta, te inyecta insulina inmediatamente. Bueno, estos se han utilizado durante muchos años. El primero fue la ayuda auditiva en el 53. No es muy exacto porque cuando una cosa que tuvieron en común Maudie y Bell, que fueron los inventores del teléfono, bueno, la ley dice que fue Maudie, ¿no? Que Bell solamente es, ¿cómo se llama? Lo patentó antes, ¿sí? Ellos eran un escocés y otro italiano y tuvieron una cosa en común, ¿sí? Sus esposas eran sordas. Entonces se fueron a Estados Unidos a inventar una ayuda auditiva, que no fuera un cuerno como los de antes. Y los dos encontraban el teléfono al mismo tiempo, según esto, ¿no? Según la Corte de Estados Unidos, fue Maudie antes que Bell. Bueno, lo otro son los marcapasos implantables del 58. Miren lo que teníamos, casi un collar, ¿sí? Un escapulario teníamos pegado para poder tener un control de cómo se llama de esto. Y en 83 fueron las bombas de insulina, también el tamaño de la bomba de insulina, que controlaba el azúcar en los pacientes diabéticos. Bueno, definimos. Una red de área corporal inalámbrica es una colección de nodos sensores inalámbricos que están situados dentro o fuera del cuerpo humano para monitorear el entorno y las funciones del cuerpo. En problema a resolver existe la necesidad de brindar un servicio de salud que facilite y mejore la atención de las personas mayores, el tratamiento de las enfermedades crónicas degenerativas y la conciencia en la comunidad con el cuidado de la salud. Más o menos esta es la arquitectura. Tenemos un montón de sensores conectados a ¿cómo se llama? A un enlace de comunicación, que es un celular, una computadora, una tableta, un smartwatch que llaman ahora, que son muy comunes de encontrar. Y esto se comunica con la red de cuidados ciudadanos de salud. En caso que estén un problema, llama a un actuador para poder hacerlo. Un caso grave que podemos tener pronto, no sé si, qué van a hacer para controlar esto,
es que es la generación de, ¿cómo se llama?, de electricidad basada en combustóleo rico en azufre, ¿no? Está prohibido en todo el mundo. Inclusive en África está prohibido el combustóleo de, ¿cómo se llama?, rico en azufre. Pero parece que quieren usarlo, han estado usándolo, no pudieron negarlo después de que dos plantas en Salamanca tronaron por el exceso de azufre en sus instalaciones, tuvieron que cerrarlas. Eso genera gran contaminación de dióxido de azufre, que es muy dañino ¿cómo se llama?, para la salud. Si tú tienes un sensor de dióxido de azufre en tu casa, no tiene que tenerlo tú, puedes tenerlo externo. Entonces mandas llamar a un purificador de aire en tu casa que empiece a filtrar todo eso para poder sobrevivir. ¿Sí? Es un actuador sencillo que hemos estado trabajando, bueno, hemos estado planteando a alguna gente para que lo desarrolle. O te comunicas con la red de ciudadanos o de cuidados desde la salud o una ONG que avise que hay una densidad muy alta de dióxido de azufre en el ambiente. Si generas a toda la ciudad esta parte, puedes tener un actuador, pero humano, que reclame ¿cómo se llama?, el gobierno, que la salud, antes que la electricidad, es un derecho humano. Bueno, esta es la red, sí, esta es, ¿cómo se llama?, completa, como la habíamos visto al principio. Tenemos una encefalografía, que es el más complicado de todos. Un sensor auditivo, que es más o menos sencillo, no es tan complicado. Presión arterial, que ya hay bastante sobre ello, y es un parámetro que tenemos que vigilar. La presión arterial se diagnostica, bueno, a mí me diagnosticaron desde los 29 años, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Cuál fue la causa? Pues me dijo el doctor, alcohol. ¿Sí? El exceso de alcohol generó problemas de presión arterial. Se ha controlado, o sea, dejé de tomar, o sea, inmediatamente. Alguna vez le dije a una persona que mis enfermedades me han salvado la vida, porque me dijeron, no, fue el alcohol y dejé de tomar. ¿Sí? Y no he tenido problemas con presión arterial en toda mi vida. ¿Sí? Electrocardiografía, que es bastante común en mucha gente. Electromiografía, que es las señales en los músculos. Dependiendo de la atenuación que tengan, te pueden decir que hay problemas de ácido láctico en los músculos y te pueden llevar a entumecimientos y problemas de ruptura en músculos. O sensores de movimiento, que son los más comunes, que lo que te dicen es cuántos pasos llevas en el día, pero de verdad, ¿no? Tengo un cuate que cuando quiere hacer mucho ejercicio, pone, ¿cómo se llama?, pone su teléfono, el teléfono de contador de pasos arriba de su teléfono y lo pone a vibrar, y con eso ya caminó 2 kilómetros en 5 minutos, ¿sí? Porque es fácil hacerle trampa, pero si los tienes en los tobillos ya no puedes hacerle la trampa, ¿eh? Recuerden que hay algunos tenis, creo que de Nike o de Adidas, que ya tienen sensores de movimiento que se comunican con el teléfono, ya directamente. Bueno, todo esto se comunica con una central que está, bueno, déjenme ponerlo porque se me olvida que el ratón no aparece en esta cosa. ¿Dónde está aquí está? Entonces, se comunica con un central precisamente para evitar el desgaste de las baterías de los demás. Hacen una distancia muy corta y se comunica directamente con el celular, con la tableta o directamente Wi-Fi, o le manda llamar a la ayuda que tenemos en este momento. Este es el dispositivo que tenemos. Se comunica a un nivel de comunicación, después o a la computadora o al punto de acceso directamente, o de plano ya que tenemos acá. Vamos a ver más adelante la siguiente fase de esto. De tal manera que estos que están acá se comunican con el médico tratante, o por lo menos con un sistema de un paramédico que monitorea la enfermedad. Si es muy grave, manda a llamar a la ambulancia y manda a traer el expediente, que es una carpetita aquí, ¿verdad? Pero debe ser electrónico, ¿sí? Para poder saberlo. La gran ventaja de este tipo de monitoreo es que el médico, no llegas al médico para ver qué tienes. El médico cuando llega está seguro de lo que tienes y tiene todo el tratamiento para empezar a hacerlo. Lo mismo con los paramédicos de la ambulancia. No llegan a ver cómo estás, llegan a tomar una acción inmediatamente. Porque ya tienen todos tus antecedentes y tienen todo lo que está pasando en ese momento. ¿Sí?
Bueno, hay varios que están aquí que no estaban. La división, oculometría te da una función de la deformación del ojo por presión arterial. Análisis de proteína en cómo se llama puede ser en varios lados, ¿eh? El más común es en la orina. Si tienes problemas de proteínas en la orina, quiere decir que las proteínas de tus riñones están fallando, pero feo, ¿no? Si hay toxinas en la sangre, ahorita estamos trabajando con un medidor de creatinina. Sí, quiere decir que o el hígado, o los riñones, o el páncreas está fallando. Y si está fallando eso, estás mal ya. Un nivel de toxinas muy alto se genera también cuando tienes cáncer en algún órgano de, ¿cómo se llama?, de procesamiento de esto. Si las toxinas suben, probablemente puedas detectar una cosa como esto. Los otros son implantes, ¿no? Implantes normales en cada uno de estos. Uno muy común que estábamos platicando con una persona la vez pasada son los implantes anticonceptivos, ¿no? Que se ponen en el brazo, creo. Bueno, a mí nunca me han puesto uno, ¿verdad? Pero me platicaron que estaba en el brazo. Dice que el problema de estos es que la vida de esta cosa es como de 6 meses, creo. Pero a veces se acaba antes. Y una persona en actividad, ¿cómo se llama? En plena actividad sexual, una semana o 2 es definitivo para ellos, ¿no? Entonces, una cosa que te diga cuándo se le acabó ya la dosis, ¿no? A esta cosa para poder cambiarla. Y no estar esperando, ¿cómo se llama? Que lleguen los 6 meses y probablemente no tenga la función. Bueno, estos te dicen un sistema de monitoreo de salud ubicuo, que te dice toda la información, qué es lo que está pasando, cómo estás en ese punto de parte. Esto consta de una red que concentra toda la información de sensores inalámbricos que monitorean todas las señales que están en cuestión para una asistencia sanitaria remota. ¿Sí? Remota puede ser porque el que cuida al paciente, ya la familiar o como enfermero o lo que sea, le puede decir, ¿sabes qué? Hazle esto mientras llegamos. O no hace falta que vayamos, solamente hazle esto. Esta es la arquitectura del módulo que estamos pensando, bueno, estamos trabajando para hacerlo. Un módulo de procesamiento, esto lo estamos tratando de hacer lo más sencillo posible. Un módulo de comunicación por RF, por aquí están. El módulo de, ¿cómo se llama?, de sensado, acudiendo señal de acoplamiento eléctrico. En algunos casos un módulo de memoria para tener una idea clara de que del sistema, qué es lo que está pasando, o para transmisión de, ¿cómo se llama?, de bloques. Y una cosa que no viene aquí es un bloque para control de energía. O sea, para que la energía que estamos teniendo se use en forma óptima. Recuerden que los nodos, casi todo este tipo de pilas usan pilas tipo botón, que tienen 2 características principales. Primero, que son ¿cómo se llama?, muy caras, son caritas. Y la segunda es que, ¿cómo se llama?, que son, ay, pues me fue la idea, duran muy poquito, ¿sí? Entonces, el tiempo que dura, a mí me ha pasado con los termómetros de ¿cómo se llama?, electrónicos, que la pila les dura, ¿qué?, 2 meses y se apaga, ¿no? Y después que le cambias la pila ya no funcionan, porque están acostumbrados a la pila que tenían. Entonces, inclusive en los hospitales privados te dan el termómetro porque te lo cobran y te lo dan, porque ya no sirve, no lo tienen como una forma de uso normal. Entonces, usar la pila lo más pronto posible, pero en las partes implantables que van dentro del cuerpo, no vas a operar a una persona para cambiarle la pila. Entonces hay que ver una forma alterna de hacer esto, o optimizar al máximo el uso de la pila, la duración de la pila, para poder usar este tipo de cosas. Bueno, estas son las aplicaciones de BAMS. Hay unas que son no médicas, que es la salud, pues también de salud, o deporte extremo, ¿no? ¿Con cuánto corres? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto sudas? ¿Cómo están los músculos? ¿Cómo está el corazón? ¿Cuál es el pH de tu sudor? Y un montón de cosas más, ¿no? O pueden ser las médicas, pueden ser vestibles, que son simplemente bandas, o en este caso estamos mostrando, ¿dónde está es un reloj? O implantables, que pueden ir en la clase que está entre la piel y el músculo, que hay un montón. Bueno, algunos tenemos mucho, otros tenemos un poquito, ¿no? O simplemente el monitoreo remoto, ¿sí?
O sea, tú puedes tener acceso a un módulo en la casa que te diga cuál es el, ¿cómo se llama? Cuál es ¿cómo se llama? El ambiente, cómo está el ambiente, la temperatura, la calidad del aire, la calidad del agua, incluso cómo se llama la temperatura del paciente distribuida en todo el cuerpo para poder saber qué está pasando, ¿no? No hace falta que el paciente tenga algo pegado al cuerpo. Estos son más aplicaciones en deportamiento, reconocimiento físico, frecuencia cardíaca, seguridad, podómetro. Seguridad es el GPS, ¿no? Que esté transmitiendo dónde estás para cada una de las cosas cuando tienes grandes partes. O sea, todo lo que tienes que tener para hacer. Recuerdo cuando en una película de los 80 que se llama Rocky 4, que es famosa porque sale Iván Drago, ¿cómo se llama? Un peleador ruso que es un semi-cyborg. Lo llenan de cables por todos lados, ¿no? Para poder ver cuánta fuerza tiene. Ya no hace falta, solamente unos cuantos banditas en el cuerpo suficiente para saber cómo tiene esto. Ya no es en un gimnasio, puede ser al aire libre, transmites directamente al sistema. O cuidados de la salud, o sea, cuidados médicos geriátricos de monitoreo de pacientes. Esto pasa mucho en otros países y empieza a pasar en México, que los ancianos empiezan a vivir solos. Entonces, muchas veces un anciano muere y te das cuenta hasta que alguien lo extraña, ¿no? Entonces, los cuidados médicos geriátricos son muy importantes. Muchas veces, muchos pacientes no tienen para tener una enfermera contratada para tenerla en su casa. Entonces, los monitorea simplemente a distancia para poder saber cómo están haciéndolo. Entretenimiento, o sea, esta es una cosa que yo decía, ¿para qué está aquí? Pero realmente, como le decía un cuate, los gamers, la gente que les encantan los videojuegos, son capaces hasta de trabajar por comprarse sus juegos, ¿no? Entonces, detección de postura para durar más tiempo o ¿cómo se llama? Sensibilidad de cómo se llama, de cosas que están pasando, pueden ser muy útiles. En investigación, análisis de sueño, ahorita vamos a ver un aparato que hizo una amiga mía, y análisis de pasos realizados. O sea, ¿qué has hecho en el día? ¿Cuál es tu actividad? ¿Y cómo se distribuye? ¿Sí? La telefonía celular, electrónica y reproductores, los más cómodos posibles que puedas tener. Y en medicina, que son los que vamos a ver en este caso. Pueden tener pueden introducir cambios radicales en la medicina, en ambulancias, salas de emergencia, quirófanos, clínicas y hogares. O sea, tener una red corporal te permite tener un control absoluto del paciente. Bueno, si el paciente se deja, ¿no? El paciente es su objetivo es detectar cualquier anomalía de corto o largo plazo de los usuarios, alertando al cuidador en caso de emergencia y mejorando la comodidad del paciente. Las posibles aplicaciones incluyen la protección de quienes han sido expuestos a ambientes peligrosos. Por ejemplo, les digo, una persona en Tampico con los problemas de azufre, yo creo que con un monitoreo radical de esto ya hubiéramos cerrado la refinería, ¿no? Aunque nos hubieran mandado los soldados, ¿no? Yo creo, porque es un problema muy grave. Bueno, aquí tenemos una más de cómo se llama de esto que teoría, no médicas y no médicas. Aquí tenemos el espectro completo, ¿no? De lo que unos autores piensan que es lo que viene en redes de sensores corporales, dedicados a todas las aplicaciones posibles. Bueno, tenemos uno. Este es el sensor, como vemos, sensores. Este es un monitoreo de frecuencia cardíaca. Es un dije que está colgado al cuello. Tiene un sistema de adquisición, almacenamiento y procesamiento analógico. Lo convertimos a digital. Podemos tener un microcontrolador o un DSP para manejar la información. Un sistema de radio que permite comunicarnos con el exterior. Y una unidad de manejo de potencia. Esto es muy grande, ¿no? Cambiar la pila es más o menos sencillo. Bueno, las magnetales biomédicas se caracterizan en este tipo de cosas, ¿no? Las más comunes son electromiograma. Repetimos, es ¿cómo se llama? El cuerpo. Tú dirás, ¿para qué queremos saber cómo se llama el ácido láctico en los músculos? Recordemos que si una persona maneja más de 2 horas o 3 horas, empieza a tener entumecimiento en los músculos. Esto genera acumulación en las piernas también, en las piernas y en el cuerpo, o los brazos que están sobre el volante. Esto genera, entumecimiento y denota ¿cómo se llama? El cansancio de la persona.
O sea, podemos tener un monitoreo de decirle a la persona, sabes que ya no puedes manejar porque estás muy cansado. ¿Sí? Tus músculos ya no aguantan. Entonces, eso permitiría tener un chofer de un transporte público, permitiría tener más seguridad en las personas que van con él. Encefalografía, alguna vez me tocó un análisis de esto, análisis de sueño. Te ponen como en la cabeza y en las manos todo. O sea, para ir al baño es una tortura porque tienes que llevarte como 5 aparatos cargando. ¿Sí? Dije, no lo vuelvo a hacer porque no. Primero es muy, muy incómodo. O sea, tienes que tener como tres carretillitas con muchos aparatos cargando para ir al baño y después regresarlos y acomodarlos y que no se muevan los sensores. Sí, eso sí es bastante grave. La cardiografía, que es el más común de todos, esto lo hemos visto, todo el mundo hemos visto un electrocardiograma para tenerlo. Y electroculografía, que es cómo se llaman los movimientos oculares. Muchas veces la atención de la persona se denota en que mueve demasiado tiene demasiados movimientos involuntarios de los ojos. ¿Sí? Entonces quiere decir que la persona está llegando a un cierto nivel de, ¿cómo se llama?, de cansancio. Y esto permite tener algunas cosas, o puede ser una enfermedad que se presente debilidad debido a una enfermedad. Entonces se analiza. No estamos trabajando sobre esto, ¿eh? No hemos encontrado un sensor que diga, este está bonito para hacerlo. El ancho de banda máximo son 10 kHz, casi nada para un electrónico del moderno. La amplitud, bueno, esto no es tan cierto, esto puede llegar hasta más o menos cientos de, ¿cómo se llama?, de nanovolts. En el caso de la encefalografía, hasta 80 milivolts en los casos más comunes, ¿no? Esas son las bandas permitidas cuando podemos trabajar. Hay una pequeña, 14-18 MHz, 25-29 MHz. Esta es la que pensamos trabajar, 402 a 405. Inclusive le llaman la banda médica. La banda médica inalámbrica, que es, ¿cómo se llama?, 308-814. Y 3095-1400 y todo lo que tenemos. Y después Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth, que son los teléfonos celulares, cómo se comunican con ellos. Y mucha gente está monitoreando en UWB. Aún no he leído reportes sobre esto, he leído nada más que están trabajando sobre eso, porque es una cosa bastante cara computacionalmente. Dicen que la antena es muy pequeña, sí, pero pues, el problema es que consume mucha potencia. En algunas aplicaciones, como el que vimos, el collar, se puede usar mucha potencia porque la pila puede ser reemplazada fácilmente. Un problema que podemos tener es también cuánto consume cada cosa. Porque, por ejemplo, en un asilo de ancianos, en un hospital, hay mucha gente monitoreada. Entonces, lo que podemos tener son, ¿cómo se llama?, consumos de ¿cómo se llama?, de microwatts, para evitar que una red interactúe con la otra. Esto llega a, ¿cómo se llama?, las redes intracuerpos, que ya pueden usar del rango de, ¿cómo se llama?, de miliwatts, ¿cómo se llama?, bueno, miliwatts, llegar a watts. Después intranet, que es de watts, e internet, que podemos usar todo el resto de la potencia. Los datos de transmisión son muy bajitos, cuando tenemos baja potencia, eso es muy común. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí? Y van subiendo comparado relativamente cuando vamos viendo. Nuestra área de influencia solamente es esto, ¿sí? Y evitar interacción con los demás. Bueno, ¿cómo comunicarlo? Hay varias formas. Una actitud de comunicaciones puede ser una conexión física directa, ¿sí? O puede ser una red inalámbrica. Pues física directa quiere decir como la que tenemos en los smartwatch, ¿no? O sea, mide 3, 4 cosas, pero todas se comunican directamente con el sistema de comunicación. O puede ser inalámbrico, puedes tener uno colgado del cuello, otro una banda en la pierna, o cómo se llama, o en los brazos para ver cómo se llama tu nivel de electromiografía dentro del brazo, para poder ver cómo está pasando, ¿no? Diagnosticar cuándo ya es necesario tomar medidas. O una conexión inalámbrica, te comunicas con una central para evitar, ¿cómo se llama?, el gasto de transmitir. Recordemos que una central inalámbrica, una red inalámbrica, una central puede estar a varias decenas de metros. Bueno, en la casa con 15 metros creo que se cae la red, ¿no? ¿Sí?
Entonces buscamos un lugar que tenga más potencia para poder comunicarnos con ella. Si hacemos esto dentro del cuerpo, como vimos ¿cómo se llama? La que tenemos en el cinturón, entonces el cuerpo solamente requerimos transmitir 1 metro. Es todo lo que requerimos transmitir. Eso baja mucho los requerimientos de potencia y de, ¿cómo se llama? Y de restricciones del sistema de comunicación. Puede ser híbrida, o sea, se comunica en parte físicamente, en parte inalámbricamente, y la central comunica con lo que tenemos ahí. O puede ser un clúster, todo lo metemos en un sistema, y se comunica solamente mismo, que es de más potencia, se comunica con el clúster principal, con el servidor personal, y se comunica en la red. No estamos trabajando mucho, estamos trabajando, bueno, nosotros pensamos simplemente trabajar con ¿no? Hemos estado viendo otros. Por ejemplo, este caso de aquí, hay un caso muy especial que se llama intrabody. ¿Qué es lo que hace? Comunicas al sistema a través del cuerpo humano, que es principalmente agua. Entonces es una comunicación directa, no inalámbrica, para poder hacerlo. Pero estamos explorando, no tenemos nada sobre esto. Apenas empezamos a leer información, a ver conferencias. En general el mundo está igual, ¿eh? O sea, todo el mundo está ¿cómo se llama? Viendo cómo hacerle para hacer ese tipo de cosas. Hay algunos experimentos bastante interesantes, pero no hay nada comercial todavía. Pero estos son ¿cómo se llaman? Las topologías, cómo se usa principalmente. Todos son stars, si recordemos cómo se llaman este tipo de cosas, ¿no? Es una topología star. ¿Sí? Acelerómetros, glucosa, presión, sensor de CO2. Los datos de transmisión son bajos. El CO2 no cambia tanto. ¿Sí? La presión arterial también no lo tomas muy, muy seguido. La glucosa puede ser alta, porque muchas veces requerimos tener cómo va bajando la curva después de comer. Sensores de electrocardiografía, que debe ser muy alta, encefalografía, que el problema que tenemos en encefalografía es que cuando llega un problema de epilepsia requerimos todos los datos, ¿no? Encefalografía, que también es alta, tenemos más o menos alta, tenemos un ancho de banda de 10 kHz aproximadamente, de 2 a 10 kHz, lo cual requerimos un muestreo por lo menos de 80 a 120, ¿cómo se llama? Kilohertz de muestreo, para poder tener una cosa reconstruible. Y el oximetría de pulso, que es baja, no lo tomamos todo el tiempo. Humedad y temperatura, que también cambian, pero no a una velocidad tan alta, ¿no? Bueno, ahora llegamos, tenemos nuestro sistema de comunicación, al nivel de comunicación 2, que en este caso es un celular. Huele y se comunica a la antena directamente. La antena decide si se va a, ¿cómo se llama?, internet directamente, o se va al doctor, o se puede ir a las instalaciones y de ahí a la base de datos. Se puede ayudar de emergencia directamente o incluso a la familia inmediata, ¿no? O sea, tu abuelo tiene problemas, sale corriendo a ver qué tiene, ¿no? Estos son los sistemas de comunicación más comunes en este tipo de cosas. Pero hasta aquí es electrónicos. ¿Sí? Lo demás ya es de cómo se llama, de la gente de comunicaciones y sistemas de información. Bueno, o al punto de acceso, al puerto, esto se va a internet, lo mismo, ¿no? O al punto del puerto, a la antena otra vez, y hacemos lo mismo para poder hacer. Bueno, esto es el uso que tenemos en cómo se llama cómo se llama en comunicaciones en esto. Más o menos el promedio anda como en 8 miliwatts. Sí, más o menos aquí estamos más o menos sobre el promedio. Necesitamos un sistema de comunicación extra, porque Zigbee, Bluetooth, ¿cómo se llama? Y USB de wireless requieren mucho más potencia que esto. Alguna gente recomienda usar este tipo de cosas, pero no, porque necesitamos sistemas mucho más simples para comunicación. Cuesta todavía, ¿cómo se llama? Hay una apuesta, ¿cómo se llama? Una parte del grupo requiere comunicación digital, yo digo, no, analógica, FM, ¿no? Y nos ahorramos un montón de cosas.
pero estamos en la discusión acerca de la forma de comunicación. Ahorita vamos a ver por qué. Es un área corporal, normal, y esta es la que les digo, se transmite a través del cuerpo. ¿Sí? O sea, toda la comunicación se va al servidor principal a través de cómo se por transmisión a través del cuerpo. Bueno, estos son los sistemas más o menos comerciales que hay. Este es el de mi amiga, es una amiga de Londres. Bueno, es española, pero vive en Londres. Esto es un, ¿cómo se llama? Un sistema de mapeo de neuronal, ¿sí? Te lo pones aquí, pues, porque es para análisis de sueño, que es como lo reporta ella. Sí, le acaban de dar la permiso de FDA para trabajar con esto, ¿sí? En Estados Unidos. Bueno, en general, el FDA es lo que te dice que es usable para todo esto, ¿sí? Mide más o menos 1 centímetro, de cómo se llama, bueno, se ve más grande, ¿verdad? Es que esto debe ser nada más la parte principal, debe ser una carcasa, ¿sí? Y lo que hace es todo lo que me hicieron a mí para análisis de sueño, lo concentra solamente en uno de estos, ¿sí? Lo que tenemos aquí son los sistemas de monitoreo para estimulación, que lo que tenemos detecta lo que está pasando, bueno, esto es lo que dicen ellos, y estimulan, ¿cómo se llama?, los músculos o los nervios para poder trabajar en esto. Y como siempre, los más adelantados son los que hacen armas, ¿sí? Ellos tienen todo para poder hacerlo, inclusive el nivel de estrés del soldado y cómo se llama la temperatura, si está enfermo o no está enfermo, si está vivo o no está vivo, ¿sí? Para poder trabajar con eso. Es un área corporal completa, ¿no? Para poder trabajar al soldado como un sistema de monitoreo completo. Los retos en esto que vimos es energía. Energía es una cosa bestial lo que requerimos ¿cómo se llama? En el problema de energía. Su eficiencia, seguridad y privacidad, coexistencia con otras redes, la escalabilidad del cómo se llama, cómo se llama de la técnica, la calidad del servicio, el costo. Mientras más, no quiere decir que deba ser barato, pero mientras menos costo tenga, menos cueste, más gente lo va a poder usar. Y la confiabilidad de los datos que se reciben. Bueno, en la capa física, tienen que estar siempre activados y recuperar información. Por tanto, el consumo de energía es un tema muy delicado, especialmente en implantables, porque se necesitan cirugías para reemplazar las baterías. Se puede clasificar en 3 categorías: sensado, comunicaciones y procesamiento de datos. Nos dijeron que comunicaciones es el que usaba el mayor parte del mismo, y puedes tener toda la razón, todavía no estamos trabajando en esa parte. Ahorita el sensado que tenemos, equipo de sensado, estamos planeándolo para tener un consumo aproximadamente de 2 a 4 microwatts. Es microwatts, ¿no? Microwatts. Entonces estamos pensando en cómo se llama el resto de los 40, de los 50 microwatts, trabajarlo en comunicaciones. Bueno, el objetivo de comunicaciones consume más que el resto, como dijimos hace rato. Requerimos que la transferencia de datos sea confiable. Para esto, ¿qué hace que no sean confiables? Sensores corruptos, o sea, tenemos que tener sensores confiables. Es lo primero que tenemos que tener en este tipo de cosas. O sea, nada de que mi cuate hizo uno y sirve. No. Tenemos que tener uno con certificaciones ya definidas si vamos a hacer un sistema de este tipo. Conectividad intermitente, o sea que el sistema no está bien interconectado, como es el caso de cómo se llama de celulares y de Wi-Fi, ¿no? Que fallan bastante en estos tiempos. El sudor del paciente, o sea, el paciente suda y tiene diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes temas de transmisión, la enfermedad, lo que tiene ahí. Entonces, el sudor afecta la medición y puede llegar a bloquearla, lo cual puede ser un problema. La degradación del estado de salud. Algunas veces los sensados de algunas cosas como temperatura u oximetría son muy lentos. Pero de repente, como vimos en el COVID, en 15 minutos pierdes rápidamente toda información, todos tus parámetros estables. Perdón. Y esto lleva, la dirección de estado de salud lleva a un punto a otro antes de que puedas monitorear. Pero estaba tomando un poco de café. El ataque cardíaco, que también modifica todos los parámetros que hemos tenido hasta el momento. Y un tratamiento erróneo de las funciones, ¿no? Si nuestro procesamiento es malo, la confiabilidad va a ser mala. Bueno, está afectada por congestión, razón de error, lo convertidor que tenemos, que tan confiable es,
Y la calidad del enlace en México es terrible, ¿no? Transferencia de datos confiable, la razón para transmitir, para decrecer y confiabilidad de la red. Debe ser caracterizada por redes de sensores corporales operando en muy baja potencia. Estamos hablando ahorita que más o menos lo que están usando son 10 micromiliwatts. Estamos planteando un aparato que funcione aproximadamente con 50 microwatts. Obviamente razones obvias, ¿no? Va a durar casi 1000 veces más, 2000 veces más que ¿cómo se llama? Que el que tenemos ¿cómo se llama? En la parte normal. No, 1000 veces más, ¿no? 2000 veces más. Que una pila es un horror, ¿no? Bueno, seguridad y privacidad. Tenemos que ver que el sistema, ¿cómo se llama? Tiene una alta demanda de privacidad. No puedes acceder a alguien que no tenga hecho los datos a los datos mismos. Seguridad y privacidad, es confidencialidad de los datos. Que la gente, ¿cómo se llama? Que sea accesible no sea accesible a los usuarios no autorizados, ya sea para cosas almacenadas o fuera de la red. Lo cual en este país, bueno, no nos toca a nosotros como electrónicos, pero en este país es una cosa terrible, ¿no? Es capaz de, ¿cómo se llama? De que alguien del sector salud vende los datos de los pacientes con diabetes a las médicas, a los laboratorios, para que sepan a quién mandar las ofertas. Esa es una cosa que ha pasado en el pasado con este tipo de cosas, ¿no? El requerimiento de autenticidad de los datos significa que lo que se mandó desde el origen es lo que tenemos al final, ¿no? Que no haya un error, ¿no? La filosofía por parte de esto es redundancia, ¿no? O sea, se mandan varias veces y se saca el promedio de las mismas. Si no es completo, no hay problema con esto. Después, integridad de los datos, es decir, que la información recibida no fue manipulada, ya sea por gente o por la misma red. Y los datos deben estar disponibles a todos los cuidadores de salud, aún con ataques de rechazo, incluso si hay falla de datos. El tráfico tiene que estar encriptado, siempre autentificado e imposible de modificarse la ruta de destino. Estos pertenecen que los datos BAMS pueden intervenir con los pacientes que se acercan a ellos. Son algunas partes que se han estado haciendo. Es una llamada tridimensional para una electrocardiografía corazón. No nada más llegas a un pulso de, ¿cómo se llama?, de disparo. Mandas ¿cómo se llama?, un tensor de, ¿cómo se llama?, de 2 dimensiones para hacer el disparo en los problemas terapias cardíacas. O para, ¿cómo se llama?, para electrocardiografía de alta resolución, lo pegas directamente al cerebro, una mallita laminada, multiplexada en esta parte. Esto es para piel, pegas en la piel y monitorea cómo estás fisiológicamente, tiene varios sensores pegados. Y es un catéter, ¿qué es lo que hacen? Un catéter en alguna parte y empiezan a, ¿cómo se llama?, monitorear. Tiene sensores de presión, flujo y contacto. Y aparte tiene terapias, fototerapia con diodos emisores de luz para ablación de algunos tejidos. Bueno, esto ya es la red que teníamos. Más o menos hemos llegado, digo, del puerto en adelante es la red y es un sistema informático. Todos estamos preocupados ahorita por el nivel número 1, ¿sí? Que todo se comunique con esto nada más. Es todo lo que queremos hacer. La segunda parte de esto sería ¿cómo se llama? Telemedicina, ¿sí? Comunicarte con los demás y poder trabajar con ellos. Es un proyecto futuro, depende mucho que tengamos en este tipo de cosas para poder realizarlo. Se cree que en 2020 hubo una venta ¿cómo se llama?, del mercado de redes de área corporal de 10,000 millones de dólares. Y se espera que se triplique para 2030, que estamos a mitad del camino. Entonces, esto es una cosa que puede tener bastante futuro. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hemos propuesto 3 cosas, ¿no? Un amplificador de instrumentación, un filtro y un control automático de ganancia, ¿sí? Automático de ganancia es para problemas de movimiento de sensores y sudor, ¿sí? Para tener un control sobre esto. Hay más cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Pero ahorita no vamos a verlo. Este es ¿cómo se llama? El sistema de adquisición y procesamiento. El primero es un sistema de ¿cómo se llama? Una batería dinámica de punto 18, con el que hacemos un amplificador de instrumentación.
La potencia en este momento son 19.8 microwatts, mucho más de lo que estábamos pensando, porque se enfocó más a bajar el nivel de voltaje, ¿no? Es más o menos 0.35, 7 volts completos. Trabajamos sobre esto para ver que esto se redujera un poco. Bueno, este es el ancho de banda, porque estaba muy sobrado, ¿no? En este tipo de cosas, con esta ganancia. Y hicimos ¿cómo se llama? Una variación. Usa, ¿cómo se llama? Una ganancia de 100. Aumentamos el voltaje al doble y tiene un consumo de potencia de 2.55 microwatts. ¿Qué involucra subir ¿cómo se llama? Subir el voltaje o subir la corriente. Subir el voltaje involucra más celdas ¿cómo se llama? En la batería, lo cual la hace más voluminosa y como menos manejable. Si hacemos voltajes más pequeños, tiene menos celdas de energía la batería y nos permite trabajar más tiempo. ¿Qué significa más corriente? Significa que vamos a reducir el tiempo de vida de la batería. Y esto va a hacer que esto no permita hacer ¿cómo se llama? Durar mucho tiempo en esta parte. Decidimos hacer ese tipo de cosas porque hemos trabajado durante varios años en sistemas de baja potencia y bajo voltaje. Entonces, hacer una cosa de estas que funcione con muy reducidas condiciones de voltaje, de potencia, era casi una consecuencia lógica de lo que estábamos haciendo. Bueno, estas son las señales biomédicas. Revisamos otra vez. Para los filtros, usamos una red de escalera de este tipo para constantes de tiempo muy grandes. Con 5 podemos tener hasta, ¿cómo se llama? 66 megaohms. Una capacitancia más o menos realizable para poder tener constantes de tiempo grandes y poder filtrar. Este es un filtro universal. Esto está hecho en 0.5 en la primera parte. Los voltajes son más o menos 0.7. Y tenemos un consumo de potencia de 4.25 microwatts totales del mismo. Son dos unidades en escalera, que son estas de aquí. ¿Y cómo se llama? El consumo de potencia son 4.5 microwatts. Más o menos pequeñito, ¿no? Esto se pasa en 0.18, se cambiamos ¿cómo se llama? El enfoque, ahora es más o menos 0.35. El consumo de potencia, al reducir el voltaje, aumentamos la potencia a 31.5 microwatts. Eso es el filtro universal de 0.5 y de 0.18, para eso sus respuestas. Podemos ver aquí las respuestas de cada uno de ellos. Tenemos pasabajas, pasabandas, pasaltas y rechazabandas en cada uno de ellos. El rechazabanda que tenemos es un rechazabanda. Tenemos la señal real, la primera, una señal cardíaca. La contaminamos con ruido y aquí la tenemos ya filtrada. Estos ya son resultados experimentales del mismo. Tenemos un sistema de tiempo discreto programable en bajo voltaje que se está probando en este punto. Otra cosa que hemos probado son resistencias de alto valor. Una resistencia de este tipo puede tener valores hasta de gigaohms en un rango muy pequeño. El rango que tenemos simplemente es un rango de este tipo de sistemas. Hemos hecho filtros notch para quitar el problema de 60 Hz. Tenemos dos resistencias gigantes que están hechas de esa forma. Tenemos un más o menos 0.65. Esto puede ser hecho en 0.5 todavía. El consumo todavía es alto. Sí, un ancho de banda de 1 MHz. La atenuación son 3, ¿cómo se llama? 60 decibeles casi de atenuación. ¿Sí? Estos son ¿cómo se llaman? Las pruebas que tenemos. Sí lo tenemos, pero no lo hemos medido. Debido a parte de la pandemia, no estuvo cerrado el INAVE mucho tiempo. Pero es una opción que un amigo nos planteó. Debe haber quitado porque todavía no tenemos nada sobre esto, apenas estamos platicando sobre esto. Y el control automático de ganancia, que es ¿cómo se llama? No tengo nada sobre él ahorita. Simplemente un sistema de control. Hemos estado cambiándolo porque las señales, casi todos los AGCs están hechos para señales, se me fue la idea, senoidales. Y sabemos las señales biológicas no son senoidales. Entonces ahorita estamos haciendo las técnicas, ya estamos esperando el chip, ya se mandó a fabricar, ¿sí? Para medir ciertos parámetros de las señales biomédicas, que permitan controlar ¿cómo se llama? Su amplitud.
bueno, hemos trabajado con algunas cosas, un transceiver de banda angosta que diseñaron una parte del grupo para poder trabajar con la transmisión de los datos. Se lo planteó, ¿cómo se llama? Otro investigador del grupo, usar, ¿cómo se llama? Autoentonado, ¿sí? Por locking de, ¿cómo se llama? Este tipo, y evitarnos el uso del PLL dentro de cada módulo. Este es el que estamos ahorita probando, un Servo Oscillator Mixer, para trabajar la transmisión de los datos. Simplemente es, ¿cómo se llama? La transmisión casi en FM, ¿no? Bueno, en AM, casi lo que tenemos aquí. Este es el que se planteó. No sé si lo hemos probado, no sé si lo tenemos o no lo tenemos, para poder hacer ese tipo de cosas. Sí, no sé si lo tenemos, pero no lo hemos probado. Este es el sistema de pruebas. Hemos tenido algunos problemas para medir. Bueno, sí lo he medido, pero tenemos algunos problemas para medirlo últimamente en este tipo de cosas. Lo mismo de la pandemia, tenemos broncas. Bueno, los retos que tenemos en esta cosa. El proyecto ha recibido financiamiento y todos hemos decidido, bueno, se ha decidido usar una tecnología común. Usamos, bueno, esto ya lo cambiamos, no lo he cambiado. Usamos TSMC, que es la fábrica más utilizada del mundo, en punto 18 como la base del proyecto. O sea, vamos a hacer todo en TSMC punto 18. Hemos tirado punto 18, punto 5, inclusive punto 13. Pero, ¿cómo se llama? Pero en este momento hemos decidido que va a ser punto 18. En parte por costos, en parte porque ¿cómo se llama? Tenemos algunos adelantos en esa tecnología. Bueno, los problemas principales que tenemos son los comparadores, ¿sí? En baja potencia y baja tensión los comparadores no funcionan adecuadamente. Entonces tendríamos que cambiar esto para poder hacer algunas otras cosas. Bueno, los consumos todavía son altos. Si probamos todo, vemos que vamos a tener como 80 microwatts. Sí, que están lejos de cómo se llama lo que planteamos de 40 a 50 microwatts. Necesitamos bajar los consumos de potencia. Y probar que la confiabilidad de los datos sea la adecuada. Y aparte necesitamos bajar los consumos de de potencia del sistema de comunicación, de tal manera que podamos usar lo que vemos más adelante, ¿sí? Lo que estamos hablando ahorita es usar 40 microwatts y no usar baterías, sino usar pizoeléctricos para generación de, de la energía que se requiere, como con sistemas de recolección de energía. O sea, si estamos en la parte mioeléctrica y en el cuerpo, si el cuerpo se está moviendo, puede generar energía suficiente para mover esto. Pero requerimos, que la consumo no sea muy alto. Entonces, tratamos de trabajar, la primera aproximación va a ser más de unos 40 microwatts, pero el estudiante doctoral se está graduando en estos momentos, entonces, andamos buscando estudiantes para seguir con el proyecto adelante, ¿sí? Después, evaluar el desempeño de arquitecturas que usen módulos de alto consumo de potencia. Uno de ellos que les decía fue el PLL. Con lock-in podemos evitarlo. Después, los convertidores analógico-digitales, ¿cómo se llama? Yo pienso que con FM, bueno, con el que tenemos ahorita, con el Servo Oscillator Mixer, podemos usarlo. Y evitamos, el convertidor. El convertidor se va al cinturón, donde tiene una batería más o menos potente. Y tenemos convertidores, que es el problema del comparador. Tenemos convertidores más o menos confiables, ¿sí? Comerciales, o pueden ser inclusive fabricados por nosotros, pero ya en cierta medida, que consuman potencia no es importante ya afuera, porque la batería puede ser una AA o dos AA's que tienen bastante potencia y son recargables, ¿sí? El problema es que no estén adentro las baterías en ese momento. Bueno, hicimos 3 aplicaciones vestibles. Bueno, la clásica era electrocardiografía, ¿sí? Electromiografía, EMG, y habíamos detectado cómo se llama oximetría de pulso. Esto vimos que es todo un caso, ¿no? Es bastante complicado, ya lo estuvimos viendo. Se puede hacer, sí se puede hacer. Pero encontramos otros problemas, ¿no? De oximetría,
que estamos trabajando en un ¿cómo se llama? En un proyecto aparte. El problema de la oximetría es que la conversión ¿cómo se llama? De oxígeno en la sangre al monitor es más o menos así. Entonces lo que hicieron ¿cómo se llama? Los que hicieron oxímetros es pues, hacer una recta, ¿no? Y lo que miden es esto. Y aquí está más o menos 90% de oxigenación. Pero cuando tienes 80, según ellos, realmente no tienes 80, andas por 60. ¿Sí? Y pues 60 ya estás casi muerto, ¿no? O sea, el problema de que tienen los oxímetros que tenemos en esto usando es que es una recta. ¿Por qué? Para hacer un procesador menos complicado, ¿no? Porque no había problemas de este tipo de oxigenaciones en ninguna parte del mundo. Solamente quería saber si tenías entre 90 y 95, que era mala oxigenación, o arriba de 95, que era buena oxigenación. ¿Sí? Él lo que quería es este rango era suficiente. Entonces pues, se les ocurrió hacer la recta. Pero encontramos después de estar analizando algunas cosas que no es cierto. Que hay una caída bastante abrupta en este punto y que nos puede dar problemas. Entonces, vamos a seguir usando este tipo de cosas, pero ¿cómo se llama? Pero sí, el oxímetro está en forma separada, ¿no? Se plantea presentar posteriormente un proyecto que pueda trabajar los oxímetros de precisión. Bueno, esta es la presentación. Tenemos más de lo que estamos mostrando, pero muchas cosas todavía no se miden. Lo que mostramos es lo que ya se midió y ya sabemos que funciona. Otras cosas que están en la tintero todavía no se miden y preferimos no mostrar nada hasta que no se mida, ¿no? Para poder tener este tipo de cosas. Cualquier duda o pregunta, si no quieren hacerlo, pueden hacer ahorita la que quieran. Si no tienen mis datos, como le digo a todo el mundo, yo contesto los correos, todo el mundo tiene, ¿cómo se llama? Todos mis estudiantes y los que me conocen saben que yo contesto a las 3 de la mañana, porque tengo problemas de sueño, por eso estuve en terapia en análisis de sueño. Pero contesto, tardo a veces un día o no, porque me repongo un día de 4 días que no duermo y me duermo temprano, ¿no? Pero contesto, que siempre contesto, a veces tardo un poquito, pero siempre contesto. Si quieren información o algo más sobre esto, pueden contactarme con toda confianza, ¿sí? Muchas gracias, doctor, por su presentación. Si alguien tiene una pregunta o un comentario por el doctor, pues ya saben, ¿no? La herramienta virtual para poder participar de forma ordenada. En lo que se animan a preguntar, Doc, yo sí tengo una pregunta por ahí. Aparentemente la complejidad de la parte de radiofrecuencia que requieren este tipo de sensores es relativamente baja. Quizás la parte más complicada sería el consumo, ¿no? Que debe ser de bajo consumo. Preguntarle si las arquitecturas que se tienen para otro tipo de soluciones, ¿no? Siguen vigentes, ¿no? Como es el caso de los sistemas de cuadratura, o ya no necesariamente. Pesa más, por ejemplo, el bajo consumo, elegir una arquitectura que garantice un bajo consumo de energía y ya no tanto la robustez que daba en el enlace de comunicación, por ejemplo, el utilizar la cuadratura. El problema de cuadratura era que era para confiabilidad en sistemas de transmisión largos, grandes, o sea, de larga distancia. Estamos hablando de una distancia de 1 metro. Eso es lo que estamos hablando más o menos. Entonces, yo planteé FM porque ya tú ves que FM consume mucha potencia, ¿sí? Pero realmente por la potencia que estamos consumiendo es para transmitir a 1 metro. Entonces, habría que ver si es posible gastar esa cantidad de energía por una transmisión muy pequeña, en vez de estar soportando todo lo que requiere esas señales de cuadratura, ¿no? O sea, principalmente los procesadores, ¿no? Los procesadores digitales que se requieren para decodificación. Sí, de acuerdo. Y la otra, doctor, es mencionaba por ahí en alguna diapositiva que se busca que el enlace de comunicación se pueda aprovechar alguna
alguna tecnología ya conocida, ¿no? Como es el caso de Bluetooth, de Zigbee. Sin embargo, bueno, en estas ya la red ya viene dada, ¿no? O sea, puede ser esclavo maestro o tipo anillo, etcétera, ¿no? Se trabaja igual en este tipo de redes de área corporal, o sea, no importa la topología de la red, o sí Sí, importa la topología. sí se importa porque esto te da la confiabilidad del mismo. O sea, algunas partes, por ejemplo, que no requiere, que si requiere demasiado, requerimos, vamos a requerir servidores locales, ¿sí? Para concentrar la información y transmitirla a una parte. Técnicamente, solamente el servidor central va a usar un sistema de comunicación de este tipo. ¿Cómo se llama? El servidor local, que tiene mucho más potencia para trabajar. Pero podemos tratar, no tenemos definido todo esto, o sea, queremos comunicarlos y después ver qué hacer. Porque es comunicar los celulares, es una opción. Comunicas un celular por Bluetooth de baja energía, ¿sí? Y después la red se hace cargo de lo demás, ¿no? O sea, no queremos inventar técnicas de comunicación en la red. Lo único, porque ya está listo, ya tiene sistemas de encriptamiento, ya tiene todo para trabajarlo. Sí, te digo, después del sistema cuando llega ¿cómo se llama? Servidor ¿cómo se llama? De la picored, pero de la red, de la microred. Entonces tenemos que pensar en cómo se llama, en que se usa la red normal. Ya no es un problema de electrónica, es un problema de informáticos, ¿no? De configurar la red para poder hacer todos los sistemas. O sea, nos insertamos en la confiabilidad de la red. Lo que estamos tratando de hacer es reducir consumos de potencia y tener confiabilidad hasta el punto del nodo de comunicación local. Entiendo, entonces la red ya Bueno, esa es se... la arquitectura como se planteó, ¿no? O sea, nos aventamos como unas 200 jarras de café más o menos entonces llegar a esa conclusión, ¿no? Sí, Y fue entiendo. culpa del sistema, porque si hubiera sido cerveza, hubiéramos llegado más rápido a la conclusión. Sí, pero con café es más complicado. Sí, ¿verdad? Me imagino. Entonces, realmente la red se hace con la unidad de control, ¿no? Ustedes trabajan más bien con la comunicación de los sensores hacia el concentrador, ¿no? Sí, ahorita lo que estamos haciendo son los sensores, solamente los sensores. ¿Sí? Ujú. Hemos trabajado solamente sobre eso y esperamos a una persona que para la siguiente tesis doctoral para trabajar en el nodo, ¿cómo se llama? En el servidor local, Ujú. ¿sí? Y poder trabajar ya con este tipo de cosas. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Esperemos que nos dé tiempo antes de que quiten punto 18, porque le digo, ayer estábamos viendo, digo, ya lo van a quitar, ¿eh? AMS, No, todas, creo. ¿ya? UMS. Sí, TSMC es ¿cómo se llama? Que nada más tiene 4 corridas al año. Pues ahora es un problema, ¿no? Con lo de esto de la crisis de los semiconductores, me imagino que los vino a poner en jaque también, ¿no? Sí, tenemos un atraso de 1 año y medio más o menos por eso, porque no hemos podido fabricar, Sí, ¿sí? supongo. Hay que hacer cola y ahorita nos íbamos a fabricar en mayo, nos dijeron que estábamos en espera, que si mejor se la cambiábamos para agosto, pues dijimos, pues sí, ¿no? Pues de una vez, pero que nos aparte el lugar para agosto, ¿no? No, nada más eso. Y le Ujú. digo, ya aparte de una vez en noviembre, quién sabe si lleguemos, pero pues lo que tengamos, ¿no? Para poder hacer más corridas, porque no, ya no se puede hacer como antes de que en una semana antes mandamos el chip y a ver si siempre había espacio, ¿no? Así es. Muy bien, doctor. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, jóvenes? Creo que no Bueno, hay preguntas, doctor. Ah, sí, Luis, ibas a preguntar, adelante. yo solo quería preguntar, mencionó que uno de los sensores, bueno, los sensores escutáneos están siendo empleados en el proyecto, aunque no sirven para muchas cosas, por lo menos esos no deberían tener los problemas con el sudor, pero sufren otro tipo de interferencias. Ahí sí no sé mucho del asunto, que nada más quería preguntarlo. Sí, varía de persona a persona, la conductividad de cada persona es diferente, igual que el sudor es diferente. Y el principal problema que reportan todos es el movimiento. Muchas gracias. Sí, casi siempre, ¿cómo se llama? Cuando estás en un hospital,
no te dejan moverte cuando estás midiendo, o te tienen restringido los movimientos. Pero si vos estás en la calle, vas a estar caminando por cualquier lado. Entonces es muy fácil que, ¿cómo se llama?, que pierdas el contacto. Por eso pensamos en el AGC. El AGC casi nadie lo usa, pero es más que nada para compensar fallas en la comunicación, o sea, variaciones en la adquisición de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud que tengan, jóvenes? Me parece que ya no, entonces vamos a dar por terminada la intervención del doctor Alejandro. Voy a compartir nada más rápido mi pantalla yo para mostrarles, bueno, mostrarle al doctor y también mostrarles a ustedes. Un segundo, por favor. Listo. Doctor, pues esta constancia se la voy a hacer llegar a su correo, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de que todos la vieran, ¿no? A nombre de la maestría en Ciencias de la Electrónica, opción Automatización, pues le agradecemos por su charla, muy interesante como siempre. Esperemos que no sea la última vez que nos comparte su experiencia y su expertise y que en el futuro próximo volvamos a contar con alguna de sus charlas aquí en el seminario. Sí, está bien, gracias, Luis. No, al contrario, gracias a usted. Y bueno, también gracias a todos los que se conectaron y pues nos vemos en el próximo seminario que va a ser hasta regresando de vacaciones. Ya la próxima semana es Viernes Santo, entonces no tendremos seminario hasta la semana que le sigue a la Semana Santa. Muchas gracias a todos, doctor, muchas gracias. Que tengan todos. A ti, Luis. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego.